Muchas gracias. Muchas gracias por esta convocatoria a conversar con ustedes. Decirle que hablando de libros, los dos primeros libros míos ya tienen, no quiero contar los años, pero son de principios de los 80, un poco más, poco menos. El primer libro se llamaba De la Argentina especulativa a la Argentina productiva. El segundo libro, La Revolución Productiva, 85, y después fue utilizado como libro de campaña con el doctor Menem. Quiero decirle esto porque el primer tema que a mí siempre me motivó a escribir y a trabajar es el trabajo, que es lo único que sacan a los países de situaciones difíciles como la que vivimos. Quiero contarles que, como bien decís vos, eh, Argentina tiene dirigentes políticos de todos los niveles, inclusive los presidentes surgidos del peronismo, que no han entendido lo que fue Perón en materia de productividad. Y se han quedado con el Perón de la marcha partidaria, que en realidad no fue él, fue Eva, con el apoyo de Perón, por supuesto, con los principios sociales, todo eso es Eva. Perón se ocupó de los trabajadores. Los que son jóvenes, veo que hay muchos jóvenes, eh, no saben el esfuerzo que hizo para incorporar a los argentinos a la cultura del trabajo. Una tan densa simbología, porque Perón entendía que en realidad el criollo no es demasiado afecto al trabajo. Lo mismo piensa acá enfrente el uruguayo, el viejo presidente de Uruguay, y los quería incorporar a la cultura del trabajo. Y como hay muchos jóvenes, voy a recordar algunas de esa densa simbología. Insistía con que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Hay que producir, producir y producir. Una que causaba mucha gracia, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Otras que no se entendía muy bien. Existe una sola clase de hombres que son los que trabajan. Otra, cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Y así 5 o 6 de ese tipo que permanentemente intentaba inculcarle a los trabajadores. Quiero contarles que ese Perón, como antes dije, es como si no hubiese existido. No hubiese existido ese Perón. Y ese Perón, en 9 años, hizo una tarea que no tiene antecedentes en todo el continente. No hay antecedentes. Energía atómica en esa época. Compitiendo con Estados Unidos, que traía técnicos alemanes, crea el Balseiro. Los planes quinquenales, la aviónica, aviones en esa época. Los aviones en el 16 eran de tela, los aviones. Y cuando asume Perón, inmediatamente se pone con ingenieros argentinos y alemanes a crear todo tipo de aviones. Entre ellos, el Pulqui 2, que está considerado universalmente como de los 3 aviones más importantes a reacción de su época. No sé si dije cohetería, pero bueno, todo lo que es la industria pesada, la industria liviana. Y así podía seguir hablando porque creó todo lo que está vinculado a lo productivo. A lo productivo. Los jóvenes quizás no sepan lo que es lo que fueron los planes quinquenales, que se cumplieron. Las enormes obras de diques, enormes. Realmente, el de ese Perón olvidado es el que yo me siento más identificado. Por eso le dije que mis dos primeros libros, ya digo, del año 80 y poco, no me acuerdo el año exacto, están vinculados con eso. La Argentina, de la Argentina especulativa a la Argentina productiva, que de tanto en tanto viene a hacernos daño la economía especulativa.
que yo en realidad llamo usurera. Fíjense en el poder del dinero. Fíjense en el poder del dinero. Eh, el dinero manda en el mundo. No quieren que los llamemos usureros. Y se enojan. Yo los sigo llamando usureros porque cometen delitos de usura. Quiero contarles a los que no lo saben que en todas las religiones del mundo la usura está severamente condenada. En todos los códigos penales, aún hoy. Y en nuestro Código Civil también está penado los intereses sobre intereses. Es decir, pero parece que ha desaparecido. Ya nadie habla de ese delito. Curiosamente vengo de España, yo tengo una cátedra hace 11 años en Madrid, y veo en los diarios que condenan a algunos usureros. Acá no. Es como si un gran mago extendió su capa y el delito ese parece haber desaparecido. El dinero manda en el mundo y estamos en un sistema donde los ricos son cada día más ricos, las clases medias se empobrecen y los pobres se convierten en miserables. Esa es la realidad de este capitalismo que estamos viviendo, que yo creo que tiende a ser cambiado. Quizá no por nosotros, por nuestra generación, pero sí por los jóvenes que en el mundo están levantando banderas con las redes y con los movimientos y que están planteando el tema de una igualdad. Una igualdad. Yo no hablo, hablo simplemente, yo no hablo de Asia ni de África, hablo de lo que más entiendo, de lo que más comprendo, que es precisamente nosotros, continente americano y Europa y algún país más, ¿no? En realidad, quiero contarles en mi criterio, vos lo dijiste y yo lo voy a recalcar, a mí no me creían. Cuando en el año 96 empecé a decir que se había agotado el modelo basado en la convertibilidad. Primero que debo decirle que la convertibilidad, en mi criterio, fue una de las medidas económicas más importantes que se tomaron en los últimos años. Tomamos el gobierno en los fines del 89 con Menem, 140% de inflación, y bueno, al año y medio se puso en marcha la convertibilidad. Fue exitosísima. Y algunos creen que era parte del modelo económico en ese momento que causaba euforia, la economía de mercado. No, era un elemento heterodoxo en los programas de ajustes estructurales. En los 26 yo me daba cuenta que se había agotado y empecé en soledad a plantear el agotamiento. ¿Pero por qué? No soy más inteligente que los demás, simplemente yo era gobernador de la provincia de Buenos Aires y veía en el banco, provincia, que ya la gente de campo, la que siempre se acostumbró a pagar, sobre todo los empresarios pequeños de campo, ya no podían pagar y eso lo desespera al hombre de campo que está acostumbrado toda su vida a cumplir. Las hipotecas ya no se podían, ya no podían pagar las hipotecas, se iban endeudando cada día más. Es decir, en la práctica, vi, no teóricamente, que el modelo basado en la convertida se estaba agotando. Pero había un problema. Mucha gente, cuando yo asumí la presidencia, 73% en los datos de la Iglesia, quería seguir con la convertibilidad. El hombre común no tiene por qué saber estas cosas. ¿Cómo empiezo con don Raúl a crear el movimiento productivo? Alfonsín tampoco creía mucho, los radicales nunca acertaron mucho con el tema de la economía. Pero a fines del año 2000, el Día de los Santos Inocentes, un 28 de diciembre, nos invita todo el sector empresario del campo, de la ciudad, del comercio, de la industria, todos nos invitan a despedir el año. Y lo que iba a ser una despedida de año se convirtió en una catarsis. Todos decían que las cosas le iban mal y mal y mal. Eso impresionó vivamente a Alfonsín, que cuando termina la reunión me dice, Eduardo, ¿qué hacemos? Y yo no sé, yo me voy de vacaciones. No, ¿qué hacemos? Cuando vuelva hablamos. Vuelvo y en marzo del 2001 me vuelvo a reunir con Alfonsín, que en este momento ya estaba convencido que la convertibilidad había cumplido con su
con lo que podía cumplir y que todo lo que venía ahora era negativo. Y en el que hacemos, coincidimos en hacer el movimiento productivo argentino, en junio del 2001. Yo sé que digo junio del 2001 y muchos de ustedes dicen, cuando estaba cayendo de la Rúa. Termina de caer en diciembre del 2001. ¿Para qué lo hacíamos? Para llevar a De la Rúa una salida distinta a la que estaba comprometido y empeñado. Convertibilidad por 10 años, decía De la Rúa. Bueno, hicimos la tarea y se la mandamos, se la llevamos, pero el presidente estaba no contesto. Como cuando a un boxeador le pegas una piña y ya no entendía. Ya se burlaban de él muchos periodistas, cosa que a mí me dolía mucho, porque no era un sonso, era un hombre que realmente recibía todos los días los impactos de la crisis y se empastillaba, el médico le daba remedios. Y no sé si ustedes recordarán que en algunos programas se burlaban de él. Es decir, lo hicimos para De la Rúa, pero no sirvió. Entonces, vienen lo que todos saben, nadie quería agarrar el gobierno, yo tampoco. Era demasiado pesado, además no era mi partido el que estaba gobernando. Pero yo tengo un especial respeto por Alfonsín y me apuró 31 de diciembre, 21 de diciembre del 2001, me llamó 15 veces, no, 9 veces, y yo no quería atender a nadie porque sabía que me querían enganchar. Finalmente le digo a Chiche, no, si habla don Raúl, tengo que atenderlo, no puedo hacer esto de no atenderlo. Lo atiende y me dice, lo primero que me dice, quiero decirle, Eduardo, que usted va a ser responsable de una matanza en la Argentina si no asume la presidencia mañana. Mi respuesta, la que me sale naturalmente, no soy un suicida, no soy un suicida. ¿Qué me habla de suicidio? ¿Qué? Yo le hablé 15 veces hoy. No estaba, don Raúl. ¿Cómo que no estaba? Se cree que soy un chico, así, en ese tono, que se mezclaba un cariño, una amistad, y él que me consideraba, como era mayor que yo, una especie de hijo o sobrino. Y me sigue diciendo, lo llamo en 2 horas, consulte con su familia, pero sepa que no acepto el no como respuesta. En mi casa, mi mujer y mis hermanas estaban haciendo lo que hacemos siempre a fin de año, pollos a la parrilla. Y yo sentado en un banco, sin hablar con nadie, pensando qué hacer. Finalmente, digo, tiene razón este hombre, alguien tiene que sacrificarse. Y bueno, me llama de nuevo y le digo, bueno, tiene razón, mañana asumo, tiene que ser igual que lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Ahora tengo que volver un poco atrás. ¿Qué hicimos en la provincia de Buenos Aires? Muy sencillo. Lo invité a gobernar juntos. Lo invité a que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso de gobernar juntos? Muy sencillo. Yo administro fondo y ustedes controlan. Controlan que todos los organismos de control de la provincia, las estructuras de control, va a ir en manos de lo que ustedes decidan. Y así comenzamos a hacer en la Argentina la primera gran coalición que tuvo en la Argentina. Estábamos todos juntos. Teníamos 70 diputados nacionales alineados en la misma posición. ¿Saben lo importante que es gobernar sin pelearse? Poniéndose de acuerdo en todo. Bueno, fue la primera gran coalición. Entonces, cuando me llama para asumir la presidencia, digo, bueno, yo acepto, pero igual que en la provincia. Voy a asumir con pocos ministros, con 8. Uno es desarrollista, que era el que iba a ser ministro de la producción. Quedan 7. Usted ponga 3, yo pongo 4. Yo me quedo con economía, me quedo con trabajo y no me acuerdo qué otro gabinete. Después elija usted. Y así empezamos a hacer el gobierno de la producción en la República Argentina. El primer gobierno de producción, que yo le llamo capitalismo productivo. Capitalismo productivo.
¿Qué significa esto? Que los que pueden levantar un país no son otros que los empresarios y los trabajadores. Los demás, los que hablan, se puede hablar mucho, pero lo único que han sacado a los países adelante son el acuerdo entre trabajadores y empresarios, que yo le llamo comunidad productiva. La comunidad productiva es lo que puede sacar adelante un país. Pero como veníamos años de políticas en que el relacionamiento del Estado era con los sectores especulativos, rentísticos o usureros, costaba un poco que los empresarios tuvieran confianza. Entonces, al tercer día de asumido, llamo a los 50 más grandes empresarios de la Argentina, a los 50 dirigentes gremiales más importantes de Argentina, y les digo lo siguiente: ustedes, lo señalo, la comunidad productiva es la que tiene que gobernar el país. No escapa de la inteligencia de ustedes que es una exageración. Había que darle confianza, sobre todo al sector empresario, de que veníamos en serio a jugarnos por la producción. Bueno, por supuesto que además creamos el diálogo argentino, donde estaban los empresarios, los productores, los jubilados, los más desarrapados, pobrecitos, los piqueteros, estaban todos reunidos, que fue muy importante el diálogo argentino, donde pasábamos para que opinaran ese conglomerado de iglesias, de empresarios y todo lo que les fui diciendo. Y empezamos la tarea en momentos muy difíciles, porque no solamente estábamos en default, además teníamos que salir de la convertibilidad. Y como antes dije, 73% en los datos de la iglesia y 71%, creo, en los que hacía yo, la gente quería seguir con la convertibilidad. La gente no tiene por qué conocer lo que conoce el dirigente, que está permanentemente mirando los números en su banco y en todo. Bueno, entonces Remenikov, que era el ministro de Economía, te voy a contar, Remenikov era ministro de Economía de la provincia, y 2 años antes de mi elección presidencial, en el 99, le dije que elija a él un ministro de Economía de la provincia y que viniera de diputado nacional con un solo objetivo, con una sola misión. Yo quería que me enseñe, que aprenda cómo se salía de la convertibilidad. Y me decía, no se puede salir. El día que hagamos esto nos echan a patada. Bueno, nos echan a patada. ¿Qué vamos a hacer? Lo cierto es que en contra de lo que pensaba la gente, decidimos siempre en combinación con el que co-gobernaba conmigo, con Alfonsín, que teníamos que jugar esa apuesta. Teníamos que sacar a la Argentina de una política realmente dañina, muy dañina, que vuelvo a insistir, es la política que no es la productiva, sino la otra, de la que ya ni quiero hablar. Bueno, fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo logré que los sectores gremial, del cual pertenezco, me prometiera que por 6 meses no iban a hacer nada. No iban a hacer nada. Y empezamos a trabajar por la producción. Momentos muy difíciles. Decían cualquier cosa los medios. ¿Saben qué decían? Que tenían que venir economistas no sé de dónde para manejar la economía argentina. Otros proponían vender parte de la Patagonia. Yo decía, ustedes están locos. Estamos haciendo un maremoto en una palangana. Es mentira, no debemos. No debemos, porque digamos el 40% de nuestro Producto Bruto Interno. No es nada. No es nada, 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 nada. El problema no es lo que debemos, sino lo que no producimos. Una tierra bendecida la nuestra, bendecida, en la cordillera, en el mar, en el subsuelo, en la superficie. Bendecida por Dios, los que creen en Dios, o si quieren por la naturaleza, bendecida. Lo que pasa es que no producimos. No producimos. Bueno, en marzo de ese año me estaban por echar, yo uno se da cuenta. No sé si echar, pero los poderes económicos estaban muy en contra de lo que yo planteaba y tuve que hacer
tuve que pedirle a los que más habían trabajado, y por lo tanto los que eran más atacados, que a Remerenikov y de Mendiguren, pedirles que dejaran su puesto para ganar un poco de tiempo. En ese ganar tiempo, decidimos traer al ministro de Economía, Roberto Labaña, quien justamente empalmó cuando Argentina empezaba a crecer. Y era lo que decíamos, la plata no hay que traerla de afuera, señores. La plata la tienen los empresarios, pero si no le damos confianza no la ponen, es lógico. No la ponen. Y empezamos a crecer. Ya en marzo, cuando fui a la Asamblea Legislativa de marzo, anuncié que íbamos a terminar con un 3% de crecimiento ese año y augurábamos un 7% para el 2003. Muy bien. Empezaron a moverse todos los gremios. Llega junio y los compañeros gremiales me habían dicho 6 meses. Y el 1 de junio el Negro Moyano me planta una huelga. Entonces llamo a todos los dirigentes a comer un asado. Y empezar a conversar. Y yo tenía un montón de dirigentes ya de algún tipo de actividades que estaban produciendo fuerte. Entonces yo le preguntaba, che, ¿vos cómo te va? No, ya empezamos a trabajar. Y vos en la carne, yo también. Empezaron a aplaudir. Llegó un momento que la aplaudían casi todos. Y Hugo me dice, ¿y por qué no me avisaste a mí? Hugo, a mí nunca tuvieron que pedirme audiencia a los compañeros. Vos sabés, nunca me tuvieron que pedir. Sabía dónde estaba y me venían a ver. Si vos no te enteraste, es porque no me viniste a ver. Bueno, terminó que suspendió la huelga. Y lo cargan, el hijo lo carga hasta el día de hoy porque la suspendió por mal tiempo. Yo no tuve huelgas gremiales. Segundo tema, la deuda. Del primer día le dije a los saqueadores que yo no iba a pagar la deuda, no la iba a pagar, que eso tendría que hacerlo el que venía después, porque la plata que necesitábamos era para resolver los problemas de la gente. Y vino ustedes los más chicos, no se acuerdan de Anun Sin, que era el presidente del Fondo Monetario Internacional, le decían Peter Seller, porque era muy parecido a Peter Seller. Y me viene a ver a convencerme que teníamos que bajar los salarios. Dijo, ustedes están locos, ustedes están locos. Y hacer totalmente lo contrario que lo que dicen ustedes. La gente tiene que tener plata en el bolsillo para que podamos hacer una economía que le sirva a la gente. Y estuve todo el año. Discutía los ministros. Yo no quise hablar más con el Fondo Monetario Internacional. Quizás algunos de ustedes recuerdan que en ese momento había una señora que estaba también muy pegada al gobierno norteamericano. Si me acuerdo, no me se los digo. No me acuerdo. Muy poderosa ella. Que cuando voy a Suiza, como habitualmente van los presidentes a fin de año, me viene a ver y me dice, mire, el presidente de Estados Unidos quiere hablar con usted, porque tienen que empezar a pagar. Digo, mire, yo me llevo bien con el presidente de Estados Unidos, lo aprecio mucho, pero yo me voy a ir en mayo. Yo ya firmé, fui al Congreso y acorté mi mandato hasta mayo. Así que tendrán que arreglar con el que viene. Y efectivamente, hablé con el presidente de Estados Unidos, dije, mire, yo me voy en mayo, hasta mayo yo no voy a pagar, Argentina está organizándose, está pagando, va a tener plata para pagar, pero no voy a ser yo el que pague. ¿Y qué pasa hoy? Hoy es el problema. Estamos en el momento histórico más espectacular para producir. Yo sé que les puede llamar la atención lo que les digo, pero es así. Porque se da una conjunción muy rara. El gobernador de mi provincia es un fanático de la productividad y firmó conmigo, con el movimiento productivo, hace una semana, para que trabajemos juntos, movimiento productivo y gobierno de la provincia de Buenos Aires, para poner en marcha la productividad de la provincia que más produce en la República Argentina. El gobernador de Santa Fe, el actual gobernador de Santa Fe, fue ministro de la producción, un muy buen ministro de la producción. En Córdoba siempre han sido bien productivamente, como en San Luis, como en Mendoza,
y otras provincias que yo no conozco en este momento, pero la oportunidad de lanzarnos productivamente es extraordinaria, es extraordinaria, extraordinaria por la gente que está gobernando en las provincias. Yo creo como creía en el 2001 cuando decía, están haciendo un maremoto en una palangana. ¿Qué digo hoy? Estamos haciendo un maremoto en una pelo pincho. Argentina debe el 74% de su PBI, de lo que produce, 74% de su PBI. Estados Unidos debe el 98%. Los países más avanzados, algunos deben 700%, 700% de su PBI, 1000%, y nosotros solamente 74% de nuestro PBI. Volvemos a decir lo que decíamos, lo que yo decía en esa época, cuando co-gobernábamos con Alfonsín. El problema no es lo que debemos, vuelvo a insistir, sino lo que no producimos. Es un momento ideal. Yo sé que ve la gente lo contrario, pero yo veo que es el momento ideal. Han llegado a un buen acuerdo con el campo, el presidente ha llegado a un buen acuerdo con el campo, pero todo lo demás también hay que ponerlo en marcha. Los chilenos sacan 20 veces más en miles de millones de dólares por la cordillera que nosotros, y nosotros tenemos el 56% de la cordillera. Ustedes habrán leído, habrán visto, que al lado de la zona exclusiva de pesca en el Mediterráneo, en el Atlántico Sur, al lado nuestro, vienen barcos a pescar de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Parecen grandes ciudades de noche. Y en la zona nuestra los peces están muriendo de hambre, de gordos. No los pescamos. Desaprovechamos todo. ¿Quién ignora que en nuestra superficie es juntamente con una parte de Brasil y una parte grande de Estados Unidos la de mejores tierras para la producción? ¿Quién ignora que ya nuestra superficie, sino el subsuelo nuestro es riquísimo? Algo que tenemos y que hoy no se da importancia, que es agua, cada día en el mundo va a tener mayor valor. Pero tenemos 20 o 20 y pico de zonas con petróleo. ¿Sabe lo que va a pasar si no nos apuramos? Va a quedar para siempre el petróleo allá abajo. Porque, porque todos los fósiles, toda la energía fósil en 10, 15 años no se va a utilizar más. Está avanzando muy fuerte. Otras alternativas. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Bueno, yo estoy convencido que en la Argentina que sueño se puede dar muy rápidamente. Pero les digo además, esto requiere una nueva institucionalidad. Que yo lo hablo con el presidente me dice que está de acuerdo, pero una cosa es decir de acuerdo y otra cosa puede llevar. Necesitamos saber, primero, que necesitamos una gran coalición, como la que hice con Alfonsín yo en el 2002 y en mi provincia durante 8 años, una gran coalición patriótica, en que estén los mejores de todos los partidos, una gran coalición, una nueva institucionalidad. Porque hoy, queridos compañeros, los que no saben que los partidos políticos hoy ya no alcanzan es porque se quedaron en el pasado. El partido político individualmente no alcanza, no sirve. ¿Sabe por qué? Porque nos pasamos peleando. Nos pasamos peleando. Entonces gana, vamos a poner un caso, gana Alfonsín. Viene con una idea que muchos apoyábamos, la mayoría, era terminar con las dictaduras militares. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el peronismo? Lo enfrentó de entrada. Ni siquiera nos pusimos de acuerdo para votar por el sí en el diferendo con Chile. Y el presidente Perón decía que prefería volar las islas antes que pelearnos con Chile, pero no le importaba a los dirigentes de mi partido en ese tiempo. Y en el tema de Chile, que vino Zamoré, algunos recordarán, los mayorcitos, dijeron que teníamos que votar por el no, o no votar. Por supuesto, yo fui un rebelde siempre. Hice las más grandes movilizaciones que hubo en el conurbano, diciendo hay que votar por el sí, estamos locos.
con los quilombos que tenemos, vamos a pelearnos todavía con los chilenos. Bueno, así se va escribiendo la historia. En esta vez, eh, empecé diciéndoles que debemos muy poca plata. Vuelvo a decir, 74% de nuestro PBI. En general, los países sudamericanos tienen deuda baja en relación al PBI, pero los países que progresan tienen una deuda muy alta. Lo dije y lo repito. Hay países, los mejores, los más avanzados países del mundo tienen 700, 800 veces más de deuda que lo que es su Producto Bruto Interno. Por eso quiero decirle que tenemos una magnífica oportunidad, pero necesitamos cambiar. Necesitamos que todos los argentinos entiendan que tienen que tirar el mismo carro. Vuelvo a insistir, un gran gobierno de unidad nacional, en la que se den cuenta que no necesitamos 22 ministerios, pero yo no, le digo a Alberto, ¿pero qué 22 ministerios? ¿Qué 22 ministerios? Sobran con la mitad de los ministerios, sobran, porque la energía que emana de un gobierno, de una sociedad, del sector del trabajo, de los empresarios, de todo, es muy débil. Es muy débil. Y si uno quiere ponerse a arreglar demasiados temas, termina no arreglando ninguno. Hay que darse cuenta que en épocas de crisis hay que dedicarse a muy pocos objetivos básicos. Cuando asumí dije solo 3 objetivos básicos. Yo vengo a cumplir, es una misión, dije, yo cumplo estos 3 objetivos básicos y me voy. Queda muy sencillo, poner en marcha la producción, recuperar el poder del Estado, que estaba todo diluido, el que se vayan todos, un quilombo que te cuento. 3 cosas nada más, dejando de lado otros temas que habían sido lo que yo había luchado toda mi vida. Porque hay que entender eso. Lo vuelvo a repetir. La energía es muy enclenque en épocas de crisis. No hay que dispersarla porque pasa lo que yo llamaba venteo. Ustedes saben lo que es el venteo. Se utiliza el término cuando se encuentra gas. Se prende el fuego porque el gas se ventea, el gas sale. ¿Hasta dónde se pierde la energía esa? Hasta que no se la pone en una cañería y ahí se la empieza a utilizar. Lo mismo pasa con la energía de una sociedad. Si nosotros nos abocamos a pocos temas, la energía ventea y no resolvemos nada. Yo quería terminar diciéndoles que no tengan ninguna duda. Se burlaban de mí cuando no fue mío cuando decía que estábamos condenados al éxito. No fue mío. De uno de los más famosos filósofos brasileños. Los países de nuestra característica están condenados al éxito. Estamos condenados al éxito. Pero nosotros todos creemos que el momento que estamos viviendo es el momento cúlmine de la humanidad y no es así. Es solo un suspiro, el tiempo que nos toca vivir. Pero un país con nuestras condiciones, no tengan duda, vendrán otros y será un enorme país que disputará con los países del mundo por su potencialidad, por su riqueza y por su gente. Ahora concluyo y adelante usted, pregunte. Buenas tardes. Bueno, hay muchas preguntas y hay muchas que tienen que ver con el productivismo, pero hay también muchas que tienen que ver con sus declaraciones del otro día del programa de Novarecio. Así que hay una que resumiría, que sería, ya tuvimos un que se vayan todos en el 2001, la gente se hartó de los políticos, pero no se rompió la democracia. ¿Por qué cree que ahora sí podría pasar eso? Bueno, hoy eso ya es noticia vieja. Sí, hoy estuvo ya con Mauro Viale y dijo otra cosa, pero no sé si Claro, todo el mundo lo escuchó. no, el tema es el siguiente. Ustedes habrán advertido que en estos momentos de pandemia, muchos dirigentes dicen cosas que nunca hubiesen dicho. Nunca. Pero ahora estamos en época de pandemia y los hombres, muchas veces, por distintas razones, tienen comportamientos que la ciencia llama psicóticos. Tienen expresiones psicóticas. Es decir, en un momento perdés tu relación con la realidad y decís una cosa. Es lo que me pasó a mí. Es lo que me pasó a mí. Pero me pasó por miedo. ¿Saben por qué? Porque yo era intendente de Lomas de Zamora. 2 veces estuvieron a punto de matarme. 2 veces. Una por un señor López Rega, que yo como dirigente gremial estaba muy enfrentado a él, y me mandó a matar, me salvó
el gobernador de la provincia, que era también de origen gremial, Calabró. Yo viví con mucha angustia. 2 veces mi familia estuvo en peligro de que nos dan bombas. Para mí es el pensar solo que puede venir una dictadura militar es algo que me mete miedo. Una persona que no tengo miedos en general. Yo tengo miedo de eso porque lo viví. La mayoría no los vivió. Yo los viví. Y para terminar, decirle que sobre todo un homenaje a tantas compañeras que hay aquí. Cuando vino el golpe del 76, la que pusieron los ovarios fueron las mujeres. Las únicas, las mujeres, no solo las madres de Plaza de Mayo, las madres de todos lados. A las mujeres cuando le tocas a un hijo, reacciona como reaccionaron. Y los varones, muchos varones, inclusive socialistas, se fueron embajadores cuando vino el gobierno, la dictadura de la peor que fuera del 76, 77 y parte del 78. Yo creo firmemente que tenemos que, si nosotros nos juntamos todos, no habrá posibilidad de que hagan nada. Ahora, si el país se sigue derrumbando, si la clase media se sigue empobreciendo, si los pobres siguen desesperados, no sabemos lo que puede pasar, porque esto sí lo vuelvo a insistir, podemos entrar en un proceso anárquico, que es lo que tenemos que evitar. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Contesta rápido. El modelo productivo es la forma para salir de la crisis con grandes acuerdos. ¿Cómo se llega a la unidad o a la convergencia? Se llega trabajando y esforzándose. No es fácil, ¿eh? No es de la noche a la mañana. No hay que cansarse de conversar. El tema se llama diálogo. Diálogo, hay que dialogar, dialogar y dialogar. Yo, como no me he peleado nunca con nadie, tengo una característica, hablo con los dirigentes de todos los partidos políticos. Créanme que están todos de acuerdo, con algunas diferencias que tenemos que eliminar, que tenemos que superar. Hay que llegar a los acuerdos, hay que convencerlos. Porque todos los partidos políticos, todos, están de acuerdo que Argentina produce menos de lo que tiene que producir. Entonces les digo, si estamos todos de acuerdo en eso, lo único que tenemos que discutir es el cómo. Si estamos de acuerdo, ¿cómo hacemos? Lo que pasa es que cuando hablas eso, salta inmediatamente uno y siempre los impuestos. Es parte del cómo que hay que discutir. Hay que dialogar, no cansarse de dialogar, porque viene lo que yo llamo, y no puedo contestarlo completo porque tengo poco tiempo para contestar, yo viví los milagros del diálogo. Los milagros del diálogo, yo los viví. La segunda pregunta viene acá de Federico Galeano desde Santa Fe. ¿Piensa que la oposición está colaborando para que el país salga adelante? Ya que hablan de falta de consenso, pero se niegan al diálogo en el Parlamento, que es el ámbito natural de construcción de los consensos de los países democráticos y republicanos como el nuestro. Bueno, yo tuve realmente una alegría enorme cuando un bichito unió a todos al lado del presidente. Lo que no logramos los políticos, lo logró el bichito ese. En un primer momento estábamos todos juntos. Yo escribía y la verdad que decía que éramos un ejemplo para toda América. Porque inclusive Uruguay, que dio siempre ejemplo en ese sentido, había problema, acá no había ningún problema. Se rompió esa idea de consenso. Cuando la gente o los dirigentes hablan de consensos, piensan que porque tengas una mayoría exigua puedes hacer lo que querés. Absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. No podés, eso no es. Hay que buscar consenso. Porque si no le pasa lo que le pasó a Alfonsín y a tantos otros. Todos quieren pegarle. ¿Qué dije a Alberto hace 4 o 5 días? La última vez que lo vi. Es la oposición más fácil para lograr una gran coalición de gobierno. Porque hablo con todos y sé lo que opinan. Pero busquemos consenso desde ahora. Yo le pregunto a Alberto qué necesidad tenía, y se lo pregunté y lo dije públicamente, ¿qué necesidad tenés que meterte con Vicentín? Es un absurdo. Y ahora digo, ¿qué necesidad tenemos de meternos con estos temas de la justicia? No son los temas que le importan a la gente. Y aunque tenga 2, 3 o 10 legisladores más, no podés tomar decisiones que vayan en contra de lograr esto consensuadamente. Es eso lo que hay que hacer. Y mientras presenten temas que estén en contra del consenso, yo no voy a estar de acuerdo, porque no estuve de acuerdo nunca. Y porque no es el camino. Otra pregunta. Otra pregunta.
¿Por qué cuando se llega al poder se olvidan de la gente y se pierde la dimensión de la vida real? No, cuando se llega al poder hay mucha gente hay que ver quién llega, ¿no? El gobierno que se fue era un gobierno de élite. Era un gobierno de élite. Entonces se manejan como se manejan las élites en la Argentina. El gobierno mío no era de élite, era un gobierno de trabajadores. Yo bajaba en helicóptero, en lugar antes de avisar, por lo que se avisaba, siempre te armaban algo. Buscaba un lugar, helicóptero blanco, ¿no? Volando a 100 metros de altura, toda la gente salía, baje ahí. Y cuando bajaba la gente te rodeaba. Yo necesitaba verme rodeado por la gente. En el primer acto en Plaza de Mayo me dice, yo estaba que no daba más, no dormía. Se está llenando la plaza. Piquete y cacerola, la lucha es una sola y que se vayan todos. La llamo a la gente de prensa, está siempre mucha gente de prensa ahí. Baje donde está la gente y díganle que el presidente va a hablar con ellos. Estaba la plaza llena. Bajé. Claro, la sorpresa de los tipos que estaban para putearme ahí y baja el presidente. Lo primero que lo dije y salió en los diarios lo que yo pensaba. Si yo no estaba arriba, estaba acá. Porque ustedes tienen razón. Pero así no podemos hablar. Elijan 7 y vamos a hablar a mi despacho. Es decir, cuando la gente tiene razón, hay que darle la razón. Los diarios de esa época me mataron. ¿Cómo va a decir que si no estaba de presidente iba a estar en la plaza? Sí, porque tenían razón los que estaban en la plaza. Eso es lo que tienen que entender el dirigente. Tiene que hacerse carne del pensamiento de la gente y del accionar de la gente. Otra pregunta. Acá, con respecto al productivismo, preguntan, ¿cuáles son los pilares del productivismo? El campo, evidentemente, es el primero, eso lo sabemos. La gente de campo, aunque va siempre a producir. Ahora han llegado a un acuerdo porque hay un proyecto que lo llaman un campo, no sé bien, un campo mucho más productivo. Pero el campo es la base, siempre ha sido, pero ahora tenemos una posibilidad enorme en otros sentidos. Otros sentidos, una posibilidad enorme. Argentina tiene realmente posibilidades de todo tipo, en la minería, en la pesca, tiene muchas posibilidades, pero además en todo lo que tiene que ver con los temas modernos. El mundo necesita 50 millones de programadores. El mundo, 50 millones. Nosotros necesitamos 3.000. Hoy, en forma gratuita, estamos dispuestos a enseñarle en 4 meses a ser programadores a los chicos. Hay países como la India que entra por tener tantos jóvenes que manejan la programación, entra más dinero que el nuestro por el campo. Son todas cosas nuevas y tenemos gente muy capacitada. El trabajador argentino es muy bien visto en el exterior. En Estados Unidos, en Europa, es buen visto. Tenemos una capacidad bastante reconocida en el mundo. Por eso nosotros tenemos posibilidades de todo tipo. En Capital Federal también, con enorme posibilidad de producciones, pero de las modernas, ¿no? De las tecnológicas. Bueno, ¿cuánto queda? Quedan 10 minutitos y acá hay una pregunta desde Facebook. 10. Roberto dice, ¿cómo sería una unión entre los empresarios y los trabajadores representados por los sindicatos, siendo que ambos están ajustados económicamente, pero los trabajadores sienten que ya tienen la soga al cuello y está muy apretada y con necesidades muy graves? Tienen que ponerse de acuerdo. La comunidad productiva tiene que ponerse de acuerdo. ¿Qué le parece a ustedes la gente del sindicato el de Luis Barrio Nuevo, por ejemplo? Se están cerrando todos los locales. Luis Barrio Nuevo no puede exigirle al empresario que, si no van a tener que cerrar, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dialogar. Yo soy del gremio y conozco a todos los dirigentes gremiales importantes y están entendiendo que no pueden hacer lo que quieren porque se van a quedar sin aportantes. Tienen que conversar, tienen que dialogar. El sector del trabajo debe saber que el objetivo que debe tener el gobierno es que, por supuesto, y alentar el gobierno que en poco tiempo podamos ir subiendo los salarios, pero saben que hoy, si apretan mucho al empresario que está fundido, se quedan sin el trabajo. Eso es lo que se sabe, esa es la realidad que tenemos hoy.
Esa es la realidad que tenemos hoy. Otra pregunta. Desde Córdoba preguntan cuál es su visión respecto del peronismo actual. Es un despelote. Está todo desparramado, estamos todos desparramados, todos desparramados. Bueno, le pasa también a todos los partidos, ¿eh? Los partidos están en la etapa última de su existencia. Los partidos están en la última etapa de su existencia. Todavía no llegan las parteras de lo nuevo, que evidentemente van a ser las redes sociales y los movimientos. Pero lo que tiene que hacer, lo que tenemos que saber nosotros, nos hemos convertido en partidos viejos, porque son viejos nuestros partidos, de viejos y para viejos, donde no les dejamos participar a los jóvenes. ¿Cómo, Eduardo, que no dejamos participar? Díganme ustedes que tienen familia y chicos de 18 o 20 años. ¿Se creen que un chico que puede comprarse cualquier cosa con el teléfono vaya a sacarse 2 fotos a un lugar local partidario que ya no existe para hacerse afiliado? Eso se llama afiliación digital. Europa hace 30 años. Los padrones también son digitales y hay partidos que también las elecciones son digitales. Estamos muy atrasados en todo. Nuestro partido, vuelvo a reiterar, está muriéndose. Son partidos viejos, de viejos y para viejos. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tips preguntan, o estrategias concretas pueden mencionar para que el orden institucional no se pierda? Bueno, en realidad lo que yo vengo diciendo lo digo todos los días. Necesitamos una gran coalición de gobierno donde los mejores de todos los partidos, con muy por favor con ministerios que no sirven para nada, la gente más capacitada gobierne juntos. Tenemos que tirar todos para el mismo lado, porque si no nos peleamos. Y yo tuve la gran experiencia con mi misión, cuando creamos, como acá han dicho, como me tocó a mí la misión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones, el 9 de diciembre del 2004 la creamos, 12 países festejaban, levantaban la copa. Yo me fui ese día, porque era una misión. A los 2 meses, 4 meses empezaron a pelearse. Y me encuentro con gente que quiero mucho, a los presidentes españoles, porque me ayudaron a Argentina muchísimo, todo. Más allá del color político, el rey que estaba apuleado, Aznar, y Felipe González. Le digo a Felipe, vos sabés que empezamos a pelear, y se pone a reír Felipe, porque Europa se ha peleado durante cientos de años. ¿Sabes por qué nos peleamos, Eduardo? No, contame. Tenemos casi 100 millones de razones. ¿Saben a qué aludían? A los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Holocausto, no fueron 100, fueron 90 y pico. Rusia solo murieron 28 millones de rusos. Entonces me dijo eso, no nos podemos pelear porque le costó, lo que nos costó, los muertos. Lo mismo con el pacto de la Moncloa, hay 1 millón de razones, me dijo 1 millón de muertos. Y me pregunta qué hago, y me hago desde siempre. ¿Somos tan incapaces de no capitalizar la experiencia ajena y nos seguimos peleando como estúpidos? ¿Somos tan incapaces? Sí, somos tan incapaces. La gente no nos vota para que nos peleemos, sino para que resolvamos los problemas. Métale porque si no, no termino, se me va el tiempo. Bueno, Sebastián desde Chascomús dice, ¿cuál es su lectura con respecto a los intentos de reforma laboral? Y que hay que reformarlo, por supuesto. Cambia el trabajo, tiene que cambiar. En eso están la mayoría de los dirigentes gremiales. Saben que hay que cambiar porque cambia. Todo tiene que cambiar. El trabajo no se hace lo mismo que antes. Tiene que cambiar. Siempre cuidando el interés de los trabajadores. Yo soy gremial. Y los gremialistas siempre estamos muy criticados. Y yo digo, ¿quién carajo va a defender a los trabajadores? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿La patronal? ¿El gobierno? No. Somos los dirigentes gremiales los que tenemos que estar al lado, apoyando a los trabajadores y llevándolos a que entiendan que no hay trabajadores sin empresa. No hay trabajadores sin empresa. Lo primero que yo en mi provincia le planteé a todos los municipios, sobre todo los municipios chicos, que le pongan una calle, una plaza el nombre de un empresario, porque hay que rodearle prestigio social a la actividad, hay que rodearle prestigio social. Y a mí me enoja mucho cuando a los grandes empresarios argentinos se los critica por cualquier pelotudez. Siempre buscando algún problemita. Y me enojé mucho cuando una persona que prácticamente no conozco, el padre de Macri, era un tano que vino
y que durante 40 años, pudiendo vivir como un payá, rodeado de todos los lujos, se puso a pagar todos los 10.000, 20.000, 30.000 salarios. Esa gente es muy importante para los países, muy importante. No acepto que los critiquen. No hay país grande en el mundo que no tenga muchos grandes empresarios. Y nosotros los corremos. Somos tan inteligentes. Es la viveza criolla. Un amigo mío, un gran escritor, Pose, gran escritor, dice que nosotros tenemos la viveza criolla, que es la hija bastarda de la inteligencia. Somos muy piolas. Somos muy piolas. Queremos trabajar, pero queremos correr a los empresarios. Somos los tarados. Últimas preguntas. Última pregunta. En época de crisis, ¿cuál es el rol que debe cumplir el oficialismo y cuál la oposición? ¿Ambos deben cuidar la capacidad de gobernabilidad? Tiene que juntarse, porque lo demás es mentira. Lo demás es falso. Yo lo viví cuando Alfonsín viene con una promesa que fue el nunca más a los gobiernos militares. En vez de ayudarlos, lo criticábamos y no lo apoyábamos. Mentira. El que gana gobierna y el que pierde acompaña es una falacia. Por lo menos en toda Iberoamérica, el que gana gobierna y el que pierde intenta hacer la vida imposible. Por eso hay que juntarse, por eso hay que juntarse, para no pelearse más, no pelearse más. Hay quienes me dicen, no, el peronismo que tiene que pelearse Cristina con Alberto y con Massa. Se termina toda la pelea, eso se termina todo. Y no hay Argentina para nadie. Los que crean que hay Argentina, si seguimos cayendo, el que se vayan todos va a ser poco. La gente hoy está mucho peor, la gente mucho más enojada y con muchos más problemas que a fines del 2001 y en el 2002 cuando me tocó gobernar a mí. Bien, y por último, ¿qué mensaje le daría a los trabajadores y las trabajadoras para afrontar este difícil momento y la pospandemia? Los gremios todos, por eso me interesé cuando me dicen que casi el 60% del gremio está trabajando. No me puedo darle consejos vinculados con la enfermedad porque nada entiendo de eso. Estoy, como todos, estoy confundido porque los que saben, y sé que saben, dicen una cosa, otro día dicen otra. Tenemos que prepararnos para, lo cuanto antes, poner en marcha la productividad en la Argentina. No es nada difícil, no es nada difícil, pero hay que poner de acuerdo a los empresarios y los trabajadores y empezar como el año 2002, en contra de todo, estando en default, teniendo que terminar con la convertibilidad y sin embargo salimos. Hoy el camino de salida es muy fácil, pero hoy como ayer necesitamos la gran coalición, la que hice yo con Alfonsín en mi provincia y cuando goberné la nación. Perfecto, por mi lado no tengo más preguntas, así que le doy la palabra a Eugenia Romero. Sí, un cariño muy grande para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo. Compañeras, compañeros, lo hemos escuchado al doctor Eduardo Duhalde, un dirigente que desde su experiencia apuesta al capitalismo productivo en los tiempos que corren, y ahora que tenemos que reconstruir el mundo de la pospandemia y la nueva normalidad. Esperamos que nos sirva como cada charla para pensar, para aprender, para compartir con todas las personas que nos rodean. Muchas gracias Eduardo por compartir su tiempo con nosotros. Y bueno, y a todos los demás. Y sí, sean buenos con Banfield, por favor.